favor. Hace 8 días, Jesús ponía las condiciones para seguirlo. El que quiera seguirme. No impone el seguimiento, no amenaza a aquellos que no lo siguen, sino más bien provoca la libertad, para que desde la libertad haya honestidad. Y por lo tanto, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz de todos los días y venir detrás de mí. Seguir a Jesús. Él pone las condiciones. Ser cristiano, una identidad que nace de Jesús, no de la forma en que nosotros querramos ser cristianos. De tal manera entonces que como un eco a ese último trozo, esa última frase proclamada hace 8 días, tenemos esto que Marcos nos pone ahora, ¿no? Porque precisamente Jesús hoy evidencia esas condiciones bajo 2 actitudes que hoy hemos escuchado. Pero ¿qué es lo que provoca esto en Jesús? Lo provoca que sus discípulos no terminan de entender. Va atravesando Galilea, camino a Jerusalén, anuncia cuál va a ser su destino. Su destino estará marcado por la muerte, pero 3 días de muerto resucitará. Pero hay muerte en medio, Todo lo contrario a la intención que llevaban sus discípulos, porque se evidencian, ¿no? Venían discutiendo quién iba a ser el más importante entre ellos. Creían obviamente en ese mesianismo basado en la idea de un caudillo, que tantas veces ya hemos evidenciado acá, de un caudillo, de un guerrero, de un estadista, de un político poderoso, que iba a instaurar un nuevo reino en Israel, y por lo tanto ellos venían discutiendo sobre los puestos que les hubiera tocado en ese reinado, en ese nuevo imperio que se iba a generar en Israel, ¿no? Venían discutiendo sobre quién iba a ser el más importante. Jesús ha anunciado el reino de los cielos, y lo ha anunciado completamente distinto a una referencia social que los discípulos quieren trasladar al reino de los cielos. Ellos quieren trasladar al reino de los cielos, escuchan esa palabra, reino, desde los modelos que ellos han vivido, modelos de opresión, modelos de posiciones, modelos de prestigio, y por lo tanto están completamente desfasados, completamente equivocados. Pero ese es el modelo que ellos tienen. Por eso Jesús tiene que enseñarles cuál es el modelo del reino de los cielos. El modelo del reino de los cielos es el modelo de la fraternidad. Jesús quiere un pueblo de hermanos, Es muy distinto. Y esto precisamente lo evidencia cuando les hace ver que en el reino de los cielos no cabe el modelo opresivo de una sociedad corrompida como la de Israel. No cabe la intención del hombre sobre el hombre, tratando de dominarlo, tratando de explotarlo, tratando de maltratarlo. Solo cabe la fraternidad, en donde todos son considerados hermanos y hermanas, porque todos destinados a ser hijos del mismo Dios. Y ese modelo tienen que pegar, tienen que entenderlo ellos, porque de acuerdo a ese modelo se garantiza la paz y la justicia. Es aquello que Santiago nos pone hoy en su carta en la segunda lectura, ¿no? Precisamente la pérdida de ese modelo en la comunidad cristiana ha llevado a divisiones, ha llevado a problemas, ha llevado a peleas, a litigios. Él habla hasta de asesinatos y de guerras entre ustedes, dice, no habla de grandes guerras. Habla de guerras en las mismas comunidades. ¿Cuándo? Cuando se pierde el modelo de la fraternidad, cuando se pierde el modelo, la intención, el sueño de hermanos y hermanas que se consideran así, porque se descubren en la misma dignidad, se descubren en la misma grandeza, Y al haber perdido ese modelo, entonces se vienen las divisiones, entonces se pierde toda opción de paz y de justicia, y entonces no hay una transformación del mundo. El viernes, en la fiesta de San Mateo, precisamente en la narración de la vocación de Mateo, Jesús le da una respuesta a los escribas y fariseos que lo critican, primero porque se acerca a un publicano, a un pecadorazo traidor como Mateo, y segundo porque está sentado a la mesa con otros iguales a Mateo, ¿no? Y entonces ellos, los buenos, los religiosos, los cumplidores de devociones y de fechas y de oraciones, critican a Jesús. ¿Por qué comes con esta gente?
¿Por qué comes con los publicanos y los pecadores? La respuesta de Jesús evidencia su programa, su misión, que precisamente tiene reflejo en lo que hoy anuncia a sus discípulos. Ustedes saben que es el enfermo el que necesita del médico, no el sano. Por eso aprendan bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. La religión cristiana no es una religión de prácticas religiosas, es una religión de amar, de misericordia, de servicio, de comprensión al otro, y precisamente de un entendimiento que lleva precisamente a exigirnos ser hermanos y hermanas. Por encima de devociones y de rezos y de culto está la misericordia. Eso es lo que identifica nuestra religión. Ser verdaderos cristianos, religiosos cristianos, es ser personas de bondad, ser personas que no van a hacer daño a otros. Ser personas que se preocupan de los demás, ser personas que construyen paz y justicia. Esa es la verdadera práctica religiosa del cristiano. Luego vendrán las devociones y todo lo demás. Y por eso mismo es increíble que aún teniendo devociones existan divisiones, exista este tipo de actitudes que Santiago precisamente señala y acusa en las primeras comunidades. Por eso mismo entonces, por eso mismo Jesús quiere garantizar que si Él es el médico de las vidas, porque ha venido a ser médico de vidas, ha venido a ser médico de la historia, ha venido a ser médico de la sociedad, ha venido a ser médico de la creación, tiene que partir precisamente de la condición que Él pone. Y la condición que pone es, ustedes no van a estar uno por encima de otro. Los modelos sociales que ustedes tienen en el reino de los cielos no caben otras cosas. Por eso Él mismo se pone como referencia en su destino. Ustedes creen que yo voy a triunfar, ustedes creen que yo voy a ser victorioso allá en Jerusalén. No, me van a matar, punto. Voy a tener problemas, a mí me van a matar, y me van a matar feo, ¿no? Es decir, Él, por ser signo de contradicción, piedra de tropiezo para muchos, Él va a vivir una experiencia de fracaso, de persecución, de dolor. Es lo que evidencia la primera lectura. El justo perseguido, pero sabe que al final de cuentas esa persecución no es precisamente el final, llamémoslo así, aparatoso del diseño de vida de Dios. No, porque hay resurrección, porque ahí está la prueba de que ese camino tan contradictorio tiene una respuesta, la respuesta de la vida y vida en plenitud. Pero en medio está, me van a matar. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para muchos, evidenciándonos como personas justas, como personas fraternas, como personas que precisamente luchamos por una construcción de un mundo distinto. Porque ese ser médico de la sociedad, ser médico de la historia, ser médico de la vida de Jesús, también pasa a sus discípulos. Por eso los llama a los 12, a ellos los reúne para darles claras indicaciones, dos actitudes. Muy bien, quieren mandar, pues el que quiera mandar, que mande sirviendo a los demás. El que quiera ser el primero, que sea servidor de todos. Miren, las clases sociales seguirán, las jerarquías seguirán, son parte ya de una forma de ser de nuestra historia humana. Por eso el cristianismo no se identifica con ninguna ideología, pero humaniza la vida del hombre, la hace precisamente de acuerdo al criterio de Dios. Y entonces, si habrá jerarquías, habrá jerarquías. Habrá siempre clases sociales, las habrá. Él mismo le dice a sus discípulos, a los pobres los tendrán siempre. Pero la diferencia se hace en cómo, en medio de estas jerarquías, en medio de estas clases sociales, cómo yo trato a los demás. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Soy hermano de todos o soy hermano de los que quiero ser hermano? Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Dice Jesús. ¿Respeto a todos o respeto solo a los que quiero respetar? Si ustedes hacen el bien, solo los que les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Eso lo hacen los paganos, dice Jesús. Por lo tanto, habiendo diferencias en las estructuras sociales, no hay diferencias en la condición cristiana. Cualquiera es mi hermano y mi hermana. Hace 15 días
un poco surgía esta temática y ponía un poco en jaque a las amas de casa con respecto a sus colaboradores o colaboradoras domésticas, ¿no? La famosa muchacha, ¿eh? Todavía la tratamos así, ¿no? La muchacha de la casa. No, es una persona que contrataste y ojalá con sueldo justo, ¿eh? Para que te ayude en los oficios de la casa. Por eso es una colaboradora doméstica, tiene dignidad y es tu hermana o tu hermano. Y es hora de abandonar esas reminiscencias ridículas, criollistas, ¿no? Donde no, mi clase social, mi posición, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo? No. En el criterio del cristianismo existirá la clase social, pero no existe la diferencia, ¿eh? La misma dignidad, todos hijos e hijas de Dios. Y entonces, por eso, servidores también entre nosotros. Nos hacemos el bien. Y desde hacernos el bien, garantizamos la paz y la justicia. Pero también pone una segunda actitud. Toma a un niño, porque el niño representa lo más pequeño, lo más vulnerable, ¿eh? Representa la persona más amenazada de la sociedad, ¿eh? Toma a un niño y él se identifica con el niño. Aquel que quiera ser mi discípulo me reconoce en el niño, es decir, en lo vulnerable, en lo marginado, en lo sencillo, en lo pobre. Ahí me reconoce. El que reciba a un niño en mi nombre, no solo me recibe a mí, sino recibe a Dios, al que me ha enviado, ¿eh? Y por eso, cuidado, porque allí es donde muestra precisamente el valor que tiene la persona, donde por encima de las condiciones materiales de la persona, sigue siendo hijo e hija de Dios, presencia viva de Dios. Los jueves, tenemos nuestro jueves eucarístico, exponemos el Santísimo Sacramento en la custodia. Y claro, nuestros ojos de fe nos hacen ver ahí a Jesús vivo. Muy bien, pidamos la fe para que nuestros ojos de fe se abran, para encontrar al mismo Jesús vivo de la custodia en esas personas, ¿eh? El que me recibe a mí, el que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí, está diciéndolo, ¿eh? Hay una identidad implícita de Jesús. No es como que me recibiera a mí, no, me recibe a mí, ¿eh? Y por eso cuidado con el trato que tenemos hacia los demás, ¿eh? Eso nos pone delante precisamente de una identidad tan social, tan distinta, que podría y en ciertos momentos ha generado dificultades, sobre todo cuando se ha confundido esta actitud con ideologías. Las ideologías son inhumanas. El cristianismo presenta la verdadera humanidad y por lo tanto entonces nos pone delante de la consideración justa en el trato a los demás, en la igualdad de ese trato, porque somos hermanos y hermanas, ¿eh? Hablábamos hace 15 días, y lo repito porque vale la pena recordarlo, San Pablo, ¿no? En la carta más pequeña, la carta a Filemón. Filemón, un patricio romano con mucho dinero, y tenía esclavos. Tener esclavos era parte de la estructura normal de la sociedad de ese tiempo. No era escandaloso, ¿eh? Era parte de esa. Escandaloso sería que sucediera en nuestro tiempo. Y cuántas veces hay gente esclavizada trabajando para otros, ¿eh? Con sueldos injustos, con maltrato, con injusticia, ¿eh? Pues bien, pues en ese tiempo era normal. Y el amo era propietario de la vida de sus esclavos. Uno de los esclavos de Filemón huye y se refugia con San Pablo, Onésimo. Él habrá visto que Pablo iba a la casa de Filemón, que hablaba con Filemón, y habrá visto que Filemón le tenía aprecio a Pablo, porque Pablo bautiza a Filemón y lo hace cristiano. Onésimo encuentra entonces en quién refugiarse, en Pablo, que en ese tiempo estaba prisionero, tal vez una especie de prisión domiciliaria, ¿no? Y entonces también Pablo acoge a Onésimo, lo evangeliza, lo bautiza y le pone una prueba de fuego. Muy bien, Onésimo, ahora regresas a casa de Filemón, llévale esta carta de mi parte, la carta a Filemón, el escrito más pequeño de San Pablo, pero uno de los más hermosos que hay. Y en esa carta, Pablo le dice a Filemón: te envío de regreso a Onésimo y trátalo como tu hermano, porque
porque has sido generado para la vida de Dios, como yo te he generado a ti por el bautismo. Trátalo como hermano. Como yo, un patricio romano, un noble romano, tratar de hermano a un esclavo que se me escapó, al que debería de haber matado por haberse escapado, parte de la ley. Ahora tú me pides, Pablo, que lo trate como hermano. ¿En virtud de qué? De que han sido regenerados para ser hijos de Dios los dos por el bautismo. Y el bautismo, al haberlos hecho hijos de Dios, nos hace hermanos entre nosotros. Pablo no está diciendo ni está luchando contra la condición social ni contra la estructura social, pero sí está poniendo una identidad nueva en medio de esa estructura social. Un esclavo bautizado deja de ser tu esclavo para ser tu hermano, ¿no? Y eso es una lección fuertísima ya desde el principio, ¿eh? Y por eso mismo, Jesús, para ayudarnos a tener un trato de dignidad, de respeto, de cariño a los más pequeños, a los más sencillos, a los más vulnerables, Él se identifica con ellos. Ya es aquel que no tuvo en cuenta su categoría de Dios, sino que al contrario se rebajó para pasar como uno de tantos y humillarse hasta una muerte de cruz. Si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, Y nos seguimos llamando discípulos de Jesús. Empecemos entonces por identificarnos con la palabra. Y estos trozos del Evangelio son los más difíciles de vivir, porque precisamente son los que nos retan y nos desafían delante precisamente de las tendencias y de la forma en que copiamos las estructuras sociales y las logramos colar en nuestra condición cristiana, En el momento en que yo no trate de hermano a alguien, en ese momento debo preguntarme si soy cristiano de verdad. Debo preguntarme si mis rezos, mis alabanzas, mis devociones sirven para algo, porque no sirven para nada mientras yo no obedezca al Evangelio. Y el Evangelio es claro, Si te reconozco, Jesús, presente en la Eucaristía, te reconozco ahí en la custodia, cuando jueves de adoración, ayúdame a reconocerte en los demás, sea quien sea. Sea quien sea, no los que me gustan, no los clasificados, no los de mi posición, no los de mi grupo, no, a todos, sobre todo a aquellos que tengo más cercanos. Y por eso la pregunta sería, ¿cómo trato aún a los pequeños que tengo cercanos en mi casa? Ahora entonces, pensemos en que de verdad, si esto viene tomado en cuenta, Santiago nos recordará que los conflictos humanos surgen cuando nosotros evidenciamos las diferencias. Entonces, si queremos paz, queremos justicia, son esas diferencias las que tenemos que obviar para encontrarnos en lo esencial. Y lo esencial es, eres mi hermano, eres mi hermana, te trato con justicia, te trato con amor, te trato con respeto, porque eres mi hermano, eres mi hermana. Desde ahí empiezan a valorizarse todas mis actitudes religiosas. Desde ahí empiezan a valorizarse todo lo que yo sé de la Biblia, porque hay quienes se llenan la boca que saben de la Biblia. ¿Para qué si no lo pones en práctica? Desde ahí empieza a valorizarse el que seas coordinador o servidor o jefe o qué sé yo. Desde ahí empieza a valorizarse, porque tristemente la iglesia copió también estructuras sociales equivocadas. Y cuando la iglesia se identificó con estructuras sociales equivocadas, es cuando más clavos tuvo, cuando más errores cometió, errores garrafales que obligaron al Papa Juan Pablo II a pedir perdón en nombre de ella por los pecados históricos de la iglesia. Cuando yo no respeto, me alejo de Cristo, punto. Me alejo de Cristo, pero rezo, cargo procesiones, te alabamos, te bendecimos, te aclamamos. No te conozco, aléjate de mí porque has hecho el mal, punto. Es duro, pero es que exigimos paz, exigimos justicia. Tenemos que entrar en la dimensión entonces de la fraternidad, el sueño de Jesús. Mi reino no es de este mundo, se lo dice a Pilatos, No te preocupes, Pilatos, no vine a quitarte tu puestucho, No vine a hacerle la guerra a Roma. Porque Pilatos vio ese mamarracho delante de él, Deshecho, lleno de sangre, con coronas de espinas y todo. Y a este le tenemos miedo. Y a este es el que va a atentar contra el imperio.
¿Tú eres rey de verdad? Sí, Pilatos, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. No es como tu reino, abusivo, autoritario, prepotente, esclavizante, injusto. Mi reino es de otra forma. Y le va a ganar al tuyo, Pilatos. En la medida en que nosotros asumamos nuestra identidad cristiana, es que también vamos erradicando todo aquello que atenta contra la vida, todo aquello que atenta contra la humillación, todo aquello contra la dignidad de la persona, humillándola, maltratándola. Mi reino no es de este mundo, Pilatos. Mi reino es distinto. Es el reino de los hermanos y de las hermanas, hijos de un mismo Dios, que se aman, se quieren, se sirven. Ese es el verdadero cristiano. Y nada de estar buscando puestos y posiciones o deprimiéndose porque no me pusieron de servidor o de servidora, porque a la fulana la pusieron de esto y a mí no me pusieron de nada, al fulano lo pusieron de jefe. No, dejémonos de cuento. La iglesia, desgraciadamente, sigue siendo una sociedad que alimenta muchas veces ambiciones equivocadas en los hombres, en las personas. Pero no porque la iglesia lo quiera, sino porque es el ambiente donde precisamente se manejan pasiones equivocadas. ¿Cuántos acomplejados se sienten gallos en la iglesia? Y son una partida de acomplejados. Primero empezar por tu autoestima. Deja de estar pensando en que la iglesia va a ser trampolín de tus pasiones equivocadas. ¿Cuánta gente que no tiene estima personal? Entonces son aquellos que en la iglesia se sienten jefes y mandones de medio mundo, precisamente porque no se estiman, no saben estimar a otros. Primero construye tu autoestima. Eres hijo o hija de Dios. ¿Qué te falta? ¿Qué más quieres? ¿Dónde está tu grandeza si no está ahí? Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, decía San Agustín. Entonces, el momento en que te pongan de servidor, de servidora, de coordinador, etcétera, vas a hacerlo bien. Vas a hacerlo al estilo de Jesús. Vas a hacerlo abrazando al pequeño, besando al marginado. Vas a hacerlo precisamente en el respeto a la vida y a la dignidad de tus hermanos y hermanas. Pero mientras no superes tus complejos de inferioridad, vas a ser un abusivo, una abusiva. ¿Cuántos curas precisamente no los han superado y se convierten en opresores de las mismas parroquias o de las mismas comunidades? Y por eso mismo es el Evangelio nuestro punto de referencia, no otro. No lo que diga el padre fulano o el predicador mengano, lo que dice el Evangelio. Y muchas veces estas son las partecitas que no nos gustan, porque nos gusta más aplaudirle los milagros a Jesús y esperar que me caiga uno a mí. Bueno, no fue nunca lo más importante, ya lo hemos dicho aquí. Los milagros nunca fueron lo más importante del actuar de Jesús. Y nunca pensemos que será lo más importante y la razón de nuestra fe. La razón de nuestra fe es la construcción de la vida. La construcción de una realidad de vida satisfactoria, libre, sana, pero que también se presenta como posibilidad de salud social, en paz, en justicia, en fraternidad, en verdadero progreso. Y esto es lo que garantizaría también en nosotros que nuestra historia cambie, que no ha cambiado nada, tristemente. Mucha religión, pero poco evangelio. Y eso es un examen que tenemos que hacernos. Vamos a confirmar nuestra fe.